Bueno, continuamos con la primera sesión de comunicaciones del quinto seminario de literatura hispanoamericana en el aula y para mí es presentar a estos compañeros, compañeras, amigas, amigos. No me voy a detener mucho tiempo en hacer una presentación porque solamente tienen 12 minutos para hacer su exposición. Dejaremos para el final todas las preguntas. Recordamos que podéis participar a través del canal de YouTube, a través del chat, presentarnos vuestras preguntas y a través de la etiqueta CEMAT Didáctico 23, que sé que seguro la primera persona que va a hablar, Adriana Bermejo, luego enseguida tuiteará algo, porque eso sé que le gusta. Entonces, hay un pequeño cambio, simplemente la primera comunicación va a ser de la profesora Adriana Bermejo Lozano, de la Universidad de Alicante, también del Centro de Estudios Mario Benedetti, del proyecto Cuerpos, una propuesta didáctica feminista a través de poetas peruanas contemporáneas. Adelante, compañera. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, José, por la presentación y también quería dar las gracias a los profesores del Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la Universidad de Alicante. Voy a proceder a compartir toda mi pantalla para la presentación y yo fui alumna el año pasado del Máster Universitario en Profesorado de Secundaria de la Facultad de Educación y en estos 10 minutitos que me han regalado quisiera contaros un poquito sobre mi proyecto de TCM, del trabajo de fin de máster, que lo titulé @Proyecto Cuerpos, una propuesta didáctica feminista a partir de poetas peruanas contemporáneas. Mi tutor fue el doctor Ignacio Ballester Pardo, que también nos acompaña en estas sesiones. Y en este sentido, yo quise plantear una situación de aprendizaje, es decir, una de las modalidades, la modalidad paradigmática que presenta la nueva ley educativa, la LOMLOE, que me permitiese vehicular el proceso de enseñanza de aprendizaje de la poesía hispanoamericana, contemporánea en concreto, a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. En concreto, seleccioné Instagram porque me parecía que era la herramienta perfecta para tratar la poesía, puesto que tiene el elemento evidentemente literario, la pura letra, pero asimismo también tiene una fuerte carga visual y simbólica que creo que se puede explotar muy productivamente a través de Instagram. En este sentido, mi propuesta didáctica estuvo destinada a un grupo de cuarto de la ESO LOMLOE y pretendía ser desarrollada a lo largo del curso 2023-2024, en el que la LOMLOE ya está implementada en todos los cursos de secundaria. En este sentido, elaboré un índice en el que trazaba un pequeño estado de la cuestión, donde daba cuenta de los materiales didácticos que existían a propósito de la poesía hispanoamericana, de la literatura hispanoamericana en general, de la poesía hispanoamericana en concreto y en particular de la poesía peruana. Seleccioné la poesía peruana puesto que me parece que, como explicaré un pelín más adelante, nos permite abordar una serie de poetas mujeres muy interesantes que trazan una genealogía muy productiva para una aula de secundaria. En el marco teórico señalé también cuáles eran los retos y las fortalezas de enseñar poesía en el aula de secundaria, así como cómo Instagram y cómo las TIC en general pueden dinamizar este proceso de enseñanza y aprendizaje. El desarrollo de la propuesta, paso a él a explicarlo directamente. Para empezar, mi propuesta de trabajo de fin de máster nacía de una doble vía, que por una parte era una necesidad que yo consideraba fundamental, una necesidad curricular, puesto que por una parte teníamos una infrarrepresentación curricular de la literatura hispanoamericana en secundaria, que es una cosa, o sea, es un hecho sobre el que estas jornadas vienen trabajando ya desde hace tiempo y sobre el que creo que pues, los profesores del Departamento de Didáctica de la Universidad de Alicante son conscientes y estamos intentando y la voluntad es paliar toda esta infrarrepresentación, que además la LOMLOE permite abordar de manera importante. Y por otra parte, tratar de paliar el abandono de la educación estética en poesía, de una verdadera educación estética que atienda a los procedimientos retóricos, formales, sentimentales, emocionales y todo lo que es poesía, que va más allá de lo puramente histórico, puesto que sí que se ha estudiado que la enseñanza de la poesía ha terminado cayendo en modelos historicistas que limitaban la poesía a una serie de características cerradas y que por tanto dejaba de ser interesante para el alumnado. En este sentido, considero que estas dos carencias o estas dos necesidades que detecté en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de la poesía y de la poesía hispanoamericana en concreto,
podrían ser resueltas a través de una voluntad de innovación que considerase las TIC, en concreto Instagram, como una de estas plataformas para hacer de la poesía una explotación didáctica que yo considero interesante, que considero que llama al alumnado y que conecta con ellos. Para ello, consideré elaborar un producto final, que sería @proyectocuerpos, y era una propuesta de cuenta de Instagram que el propio alumnado debería crear y gestionar para plasmar a través de diferentes recursos que nos permite la plataforma, como veremos un poquito más adelante, a través de historias, a través de vídeos cortos, a través de publicaciones, todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Para ello, seleccioné a 4 poetas peruanas de mitad del siglo XX hasta la actualidad, que considero que trazan una genealogía muy interesante a propósito de la poesía escrita por mujeres y que además todas ellas en sus poemas tratan cuestiones relacionadas con el cuerpo. Por una parte, considero que el cuerpo teje también relaciones con una genealogía propiamente hispanoamericana, de tradiciones de poesías del cuerpo, de literaturas del cuerpo, y por otra parte considero que el tema de la corporalidad permite tratar temas sensibles, temas importantes y temas cruciales para un alumnado de cuarto de la ESO, en plena adolescencia, y considero que puede ser interesante desde la poesía y desde la didáctica de la literatura abordar estas cuestiones. Para ello seleccioné a Blanca Varela, que es una autora ya prácticamente canonizada en la poesía peruana contemporánea, ha sido abordada ampliamente por la crítica académica y por la crítica especializada. Un pelín más adelante, Carmen Ollé, una de las revolucionarias de la poesía escrita por mujeres en toda América Latina y en todo el mundo, a tratar cuestiones visiblemente feministas y reivindicativamente feministas. Rocío Silva Santisteban, que es otra de las poetas que pertenece a la generación de los 80, que también ya desde una postura abiertamente feminista trata todos estos temas. Y mucho más joven, ya plenamente actual, Valeria Román Marroquín, que es una poeta joven que tiene un par de poemarios publicados y que en sus libros y en sus poemas también trata estas cuestiones de una manera excepcional. ¿Cuáles son las tareas que yo propongo para trabajar todos estos poemas, que más tarde podremos acceder a ellos a través de Instagram? Pues por una parte son collages poéticos, videopoemas e infografías. Todos estos recursos nos permiten, como ya he comentado en la introducción, explotar las dos vías que son fundamentales en la poesía. Por una parte, lo literario, lo gráfico, y por otra parte, lo visual, lo sensorial, todo lo que tiene que ver con los sentidos y que está plenamente insertado en la literatura y en la poesía en concreto, y que asimismo nos permite trabajar Instagram a partir de imágenes, de poema, de videopoemas, de collages en los que se inserten fotografías y una serie de recursos que nos dan muy buena cuenta de estas dos vías que acaban confluyendo en el poema. Con todo, esta propuesta, precisamente porque se inserta dentro de los requerimientos de la LOMLOE, pretende incidir en una formación competencial, es decir, una formación que redunde en la educación integral del alumno, que lo haga un individuo competente y que pueda insertarse plenamente en sociedad. Y creo que considero que esta propuesta incide en 3 competencias, que son la competencia en comunicación lingüística, la competencia en conciencia y en expresión culturales, y por último, la competencia digital, que vertebra toda la propuesta a través de Instagram desde el principio hasta el final, puesto que los alumnos deben ser, en principio, autónomos de gestionar qué se sube, qué no, qué pie de fotos se escribe, qué comentarios se escriben, qué no. Todo esto luego se podría adaptar según el aula, según los recursos, según las necesidades del alumnado y sus actitudes, pero creo que es un buen punto de partida ofrecerles esta libertad para tratar los temas y todo este proceso de enseñanza y aprendizaje de manera independiente, autónoma y crítica, fundamentalmente crítica. Y eso me lleva a relacionarlo con la incidencia en los objetivos de desarrollo sostenible, que también vertebran toda la LOMLOE, puesto que nos llevan a pensar en la Agenda 2030, y considero que esta propuesta didáctica igualmente incide en 3 objetivos de desarrollo sostenible, como es una educación de calidad,
como es reducir las desigualdades e incidir en una formación que potencie la igualdad de género entre el alumnado. Para terminar, esta propuesta pretende ser, o a mí me habría gustado transmitir, una concepción de la educación que aborde tanto lo meramente curricular, el contenido, la formación, pero asimismo una educación estética que haga de los alumnos unos individuos sensibles al arte, que sepan reconocer sus valores, y fundamentalmente ética, que eduque en valores, que eduque en conductas beneficiosas para la sociedad y que los haga individuos respetuosos y tolerantes a la diversidad. En este sentido, las tecnologías de la información y de la comunicación, Instagram, nos permite actualizar todas las exigencias de la LOMLOE que veníamos glosando, como son la formación competencial, los ODS y esta formación integral. Como última cuestión, considero que de llevarse a cabo esta propuesta, podríamos estar ante un potencial recurso educativo abierto, un REA, puesto que la cuenta de Instagram quedaría abierta a todo el mundo que tuviera una cuenta en Instagram y, por tanto, podría ser una fuente interesante de introducción en la poesía peruana contemporánea, en la poesía hispanoamericana, en la literatura hispanoamericana, para acceder a todos los materiales que los alumnos fueran generando y quedar ahí como recurso educativo abierto a toda la comunidad que pudiera estar interesada. Para terminar, aquí dejo 2 QRs que se pueden escanear para acceder, por una parte, al dossier de poemas que yo planteo para esta propuesta didáctica y, por último, para acceder a la bibliografía que he utilizado para el desarrollo de mi trabajo de fin de máster. Y nada, muchísimas gracias por esta oportunidad y nada, quedo a la espera de si hay dudas, preguntas, comentarios, sugerencias que sin duda enriquecerán esta propuesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Enhorabuena por la presentación. Luego pasaremos a las preguntas. Recordamos que también tenemos el canal de YouTube para las preguntas y si no las redes sociales. Pero paso a la siguiente comunicación y luego haremos las preguntas al final. La siguiente comunicación está a cargo de Celia Domínguez, Kevin Baldry, Carmen Pérez, Universidad de Almería, y sí que podemos decir, obviamente, del equipo de José Manuel de Amo. Reiteramos la enhorabuena por la excelente conferencia, y es la potencialidad de la inteligencia artificial en la enseñanza de la literatura hispanoamericana, cómo mejorar la competencia comunicativa oral en la elaboración de podcasts. Compañeros y compañeras, adelante. Bien, comienzo yo. Buenos días a todos. Voy a compartir toda mi pantalla mejor. Bien, ¿se ve y me oís bien? Sí. Vale, estupendo. Pues comenzamos. Como hemos dicho, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena a la dirección y a la secretaría académica de este evento, Ramón Llorens, Mónica Ruiz, Sebastián Mira, Ignacio Ballester y José Rovira también, nuestro querido presentador, por su esfuerzo y trabajo en la organización y el desarrollo de este evento, como todos los años lo organizan, y también las gracias a su cariñosa invitación. Para nosotros siempre es un lujo trabajar con vosotros y también acompañar a nuestro querido maestro José Manuel de Amo. Así que gracias a todos los asistentes y compañeros que están en la sala y en el canal de YouTube por escucharnos. Os damos la bienvenida a esta primera intervención de la mesa de comunicaciones. Y primeramente intervendré yo y a continuación mi compañero Kevin. Excusamos la asistencia de la compañera Carmen Pérez, pero hoy no podrá asistir, ¿vale? Bien, comenzamos. Esta exposición la hemos estructurado en 3 grandes bloques, como ven en pantalla: introducción, desarrollo con la aplicación práctica y las conclusiones. Para comenzar con la introducción, diré que este trabajo sigue la estela de la conferencia del profesor José Manuel de Amo, y en este caso esta comunicación pretende mostrar la implementación de la herramienta podcast en el aula vinculada a autores de obras hispanoamericanas para la mejora de la competencia comunicativa oral del alumnado. Bien, Ricol señalaba que el lenguaje es, en primer lugar, un fenómeno oral y social. En el ámbito educativo, esto implica que la lengua debe tratarse como medio de comunicación, el aprendizaje debe basarse en la adquisición y dominio de la estructura esencial y el vocabulario pertinente, y que éstas deben partir del manejo del código oral.
En este sentido, la enseñanza y el aprendizaje de la lengua oral debe partir de la concreción de esta, de su uso y formas específicas y tener en cuenta también las realizaciones orales que producen los estudiantes. Sánchez también argumenta que la comunicación oral es el uso de sonidos articulados para expresar ideas, sentimientos, opiniones, creencias a través de signos y palabras habladas. Sin embargo, como sabemos, dominar esta forma de comunicación requiere conocimiento y aprendizaje de técnicas específicas para lograr habilidades comunicativas orales efectivas. La comunicación abarca distintos procesos y acciones basados en la interpretación y expresión, por lo que la expresión oral, junto con la comprensión oral, la escritura y la lectura, deben entenderse como partes integrales de la comunicación, igual que afirman Varalo y Cruz. Reizábal, en este sentido, también sostiene que en grupo se aprende a dialogar, a acomodar los discursos a la situación y al contexto, a escuchar y también a callar cuando corresponde. Así, lo aprendido se reestructura cuando se comunica, la comunicación es la actuación y toda acción que se realiza como aplicación de lo aprendido mejora el aprendizaje y la propia conducta del alumno. En definitiva, el requisito de usar el lenguaje para adquirir la competencia verbal es básico, practicarlo. Por ello, hay que introducir la mayor gama posible de situaciones y experiencias de aprendizaje que impliquen diferentes modalidades de comprensión y expresión oral. Al amparo del marco legislativo de la enseñanza de educación infantil y educación primaria, la oralidad constituye un elemento clave en el proceso educativo del alumnado. En pantalla pueden observar que dos de los principios pedagógicos de estas etapas se dedican a la transversalidad de la expresión oral en todas las áreas y a la priorización de la comprensión en la expresión e interacción oral durante todo el proceso educativo. Sin embargo, como sabemos y a medida que los estudiantes avanzan en etapas educativas superiores como la ESO o bachillerato, se observa una disminución en la importancia que se otorga a estas habilidades orales. Hay diferentes investigaciones, como por ejemplo la realizada por Corpas y Romero, en las que se han revelado que las habilidades orales han sido descuidadas en los planes de estudio, enfocándose de forma predominante en las destrezas de lectura y escritura. La comunicación oral, como decía, desempeña un papel fundamental en nuestras interacciones cotidianas, ya sea en situaciones informales o en entornos más formales. Por todo ello, se debe fomentar el desarrollo de habilidades orales en nuestros estudiantes. En este contexto, el podcast es un recurso didáctico que ha ganado popularidad como herramienta contemporánea para trabajar estas habilidades. Se ha convertido en un recurso, como indico en pantalla, un recurso versátil y accesible para la difusión de contenido oral, lo que lo convierte en un elemento valioso en el ámbito educativo. Su implementación en el aula permite a los estudiantes escuchar y familiarizarse con diferentes estilos y registros de habla a través de una amplia variedad de programas en diversas temáticas. Esto les permite desarrollar una comprensión más profunda debido a las variaciones lingüísticas y mejorar su capacidad para adaptarse a diferentes contextos comunicativos. Al tener un formato flexible, permite a los estudiantes también expresarse con mayor fluidez y favorece la inclusión de participantes con diversas habilidades comunicativas, tal y como señalan Quintana, Parra y Relaño. Bien, esta era una pequeña introducción que queríamos hacer para realizar la fundamentación teórica y a continuación doy paso a mi compañero Kevin que desarrollará la aplicación práctica. Dejo de compartir. Estupendo. ¿Se me escucha? Creo que sí, ¿no? Sí. Ahora sí, Sí. Muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, me sumo, lógicamente, por el tiempo que tenemos, no voy a adentrarme en ello, pero ya sabéis, aprecio muchísimo a los compañeros de Alicante, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, voy a ir compartiendo, si es que me aparece por aquí está. Vale. Voy a ponerlo, espero que luego lo que es el audio se escuche bastante bien. Bueno,
En esta ocasión, como ha comentado mi compañera Celia, yo voy a pasar a la parte, digamos, didáctica, a la parte práctica, donde hemos hecho uso del podcast como una herramienta que podemos trabajar con nuestro estudiantado, ¿no? Pero además le sumamos que hemos utilizado e incorporado con los estudiantes herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Para, en este caso, la creación del podcast para trabajar a autores hispanoamericanos. En este caso, la estructura que hemos considerado apropiada es la de presentar un ejemplo específico de uno de los grupos para que lo podáis ver analizado en detalle, ¿no? Además de adentraros en esa actividad que poco a poco están elaborando. Ya tenemos una parte que es la que les queremos mostrar hoy. Y bueno, esperemos que les guste, ¿no? Antes de nada, como pueden ver, lo que me gustaría destacar en esta práctica es que a los estudiantes les explicamos con la mayor claridad posible en qué consiste y cómo funcionan estas herramientas que utilizamos hoy en día, ¿no? Lógicamente no podemos proponer actividades a lo que los estudiantes, si nosotros como docentes desconocemos cómo funcionan estas tecnologías, no podemos proponerles que planteen este tipo de actividades. Entonces, nosotros empezamos explicándoles qué era un podcast, cómo funciona un podcast, qué tipos de podcast hay, que como pueden ver hay distintos. Y además de ello... ¿sí? Estamos solamente en la diapositiva 2, desarrollo, que es un podcast, que no la estamos viendo a pantalla ya completa. ¿No? ¿Qué es lo que podéis observar? Estamos viendo la diapositiva 8 o desarrollo, que es un podcast. Pero no se ve en pantalla completa. No. Tienes que darle a compartir pantalla completa, porque si no solamente ves desde que hemos... Vale. Vale. Voy. Genial. Entonces no nos verás, pero... Vale. Cierro aquí. Perdonad. Y ahora sí, comparto. Dejar de compartir. Y compartimos pantalla completa. Vale, genial. Disculpad. Ahora yo creo que sí. Ahora, ¿verdad? Perfecto. Genial. Vale. Bueno, lo que estaba comentando, en este caso especificamos que era un podcast, ¿no? Donde lógicamente le mostramos que era un medio que ha ganado a lo largo de estos tiempos mucha popularidad en los últimos años y debido también a la diversidad existente de géneros que transmite. Lógicamente pudimos observar que era factible trabajarlo en el aula. Entre esos géneros, como pueden ver, estaba el de las entrevistas, los narrativos o historias, educativos. Algunos de los que les llamaron más la atención eran los de True Crime, ¿no? Historias, crímenes reales. Y, lógicamente, un aspecto relevante es que algunos de esos estudiantes ya estaban familiarizados con ciertos podcasts. Entre ellos, como el que pueden observar de Wild Project, es, bueno, Jordi Wild no solamente se dedica dentro de las plataformas, que era lo que les queríamos mostrar, no solamente en Spotify, un podcast no es exclusivo a nivel auditivo, sino también que puede ser visual. Y en este caso Jordi Wild tiene no solamente una plataforma que es Spotify, sino que también se hizo famoso por la plataforma de YouTube. Un youtuber que fue muy reconocido y es muy reconocido por nuestra comunidad estudiantil. Entonces, después de comprender estos conceptos, los estudiantes tuvieron esa libertad de elegir entre las diversas temáticas, más concretamente centradas en autores hispanoamericanos. Esta autonomía, como bien saben, pues permitió que los estudiantes se sintieran, podríamos decir, más involucrados y apasionados por sus proyectos, ¿no? Por un lado, el primer paso en la creación de su podcast fue el proceso de la investigación. Para ello utilizaron herramientas que, como alguna a lo mejor les suena, que aparecen por aquí. Estamos hablando, que lo ha comentado José Manuel en su charla, estamos hablando de ChatGPT y UChat. Estas herramientas proporcionaron una base inicial, podríamos decir, de información, que luego, lógicamente, contrastaron con fuentes académicas como es Scopus, Web of Science o Dialnet, ¿no? Las referencias, algo a destacar que les llamó mucho la atención a los estudiantes, es las referencias que se obtienen a partir de UChat. Ellos, en este caso, el ejemplo que hemos puesto aquí fue de un grupo específico que trabajó al autor Vargas Llosa. Y a raíz de aquí, los ejemplos que les vamos a poner están enfocados en ese autor, ¿no? A partir de este grupo. Bueno, también pueden observar que uno de los enlaces que UChat proporciona te permite acceder a una serie de repositorios que te facilita, de donde saca esa información. Algo que ChatGPT en este caso ahora mismo no te aporta. ChatGPT 3, ¿de acuerdo? Luego ChatGPT 4, al parecer, poco a poco va permitiendo llegar a esa información.
Una vez recopilada lo que es la información, los estudiantes empezaron ya a estructurar un poco el podcast. Lógicamente tuvimos que mostrar cuál sería la estructura más adecuada en cuanto a la realización de ese podcast, empezando por una apertura donde tenían que desarrollar la música o la parte introductoria con una presentación. Luego, normalmente la mayoría suelen hacer una breve biografía o contexto de ese entrevistado y luego saludo y preguntas, más las conclusiones y el cierre musical, ¿no? Que esa es la parte que también les gustó bastante. Esta estructura era crucial, sobre todo para garantizar que el podcast fuera atractivo y educativo de cara hacia los oyentes, que era lo que nos interesaba. Porque al final... 2 minutos. Sí, dime. Ah, vale. Entonces voy a pasar rapidísimo porque si no no nos da tiempo. Aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo de las preguntas que ellos elaboraron. Uno de los compañeros del grupo tuvo el rol de Vargas Llosa y el otro era el entrevistador, ¿no? Además de eso, utilizaron otras herramientas para la elaboración del logo, ¿vale? Como en este caso, gracias a Leonardo.ai, en el que pudieron observar a través de lo que ellos describieron, como pueden ver en este pequeño logo, se ve una especie de micrófono, ¿no? Con su libro, parece una espada, pero ellos, la intención primera era un micrófono, que reflejara lo que era su título, que es Voces Eternas. Ellos lo llamaron así a su podcast. Luego las herramientas les facilitamos muchas, ¿no? Y ellos utilizaron algunas online, otras a través de aplicaciones. Y como no tenemos mucho tiempo, les voy a poner el ejemplo. Lo que hicieron es primero la grabación y seguidamente utilizaron una inteligencia artificial que les eliminaba las muletillas e incluso el ruido dentro de ese sonido, ¿no? Como ven, imitaron lo que es la voz y luego ya pasaron... Aquí tienen la introducción. Uy, ¿se puede pasar? No nos está entrando el audio, creo. Ah, no escuchan el audio. No. Vaya. Bueno, pues lo siento mucho, pensaba que lo escuchaban. Pues continúo. Luego ya más adelante, si tienen preguntas o se puede ver de alguna manera para que lo escuchen, estaría muy bien. Ahí hacen una pequeña introducción. Después de hacer esa introducción, lo que usaron fue otra inteligencia artificial para crear su propia música, porque lo que buscábamos es que ellos crearan su propia parte introductoria de la canción, de cara a la parte ética del trabajo, ¿no? Porque ya sabemos que tenemos que evitar en la medida de lo posible copiar y pegar las creaciones de otros autores, ¿no? Y luego, bueno, si no se podrá apreciar, pero el proyecto final que ellos establecieron, lo malo es que no lo podrán escuchar, me da mucha pena. Sí, a nivel de audio, yo creo que sí podrán ver, a nivel de vídeo podrán observarlo, pero con otra herramienta que utilizan hoy en día, además de ofrecerles la posibilidad de utilizar inteligencia artificial, hicieron una edición donde unieron lo que es el logo, la parte musical, su parte introductoria y además luego están ahora mismo en el proyecto y desarrollando esa parte en la que hacen la entrevista dentro del podcast a partir del autor seleccionado. No sé si aquí pueden ver más o menos, esto es como ellos lo han editado, cada grupo lo ha editado a su manera. ¿De acuerdo? Y no sé cuánto tiempo tengo. Bueno, para concluir, en esta experiencia, lógicamente, nos está demostrando que la inteligencia artificial en proyectos educativos no solamente es viable, sino que también puede enriquecer significativamente el proceso de aprendizaje, como han podido ver. Y los estudiantes no solo adquirieron conocimientos sobre autores, están adquiriendo conocimientos sobre autores hispanoamericanos, sino que también desarrollan habilidades valiosas en investigación, porque al final están trabajando en la entrevista, producción de medios y uso ético de esa tecnología de la que hablamos. Esto demuestra que la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy poderosa para impulsar la creatividad y la educación en el futuro. Y con esto cierro, siento mucho el inconveniente, espero poder mostrarles luego el audio, si funciona. No te preocupes, compañero, ha sido excelente vuestra comunicación. Bueno, luego dejamos ya varias preguntas en el chat, pero pasamos a la siguiente. ¿Dejáis de compartir? Genial, muchas gracias. Sí, voy ahora. Ahí, perfecto. Muchas gracias a todos. La siguiente comunicación es del profesor Mario Aznar Pérez, de la Universidad de Murcia, y el título lleva Teoría de la literatura y formación del profesorado, un ejercicio cortázariano. Adelante, compañero. Sí. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Aquí estaríamos. Muy bien, muchísimas gracias.
Bien, buenos días a todos y a todas. Gracias a los compañeros de Alicante y del Centro de Estudios Mario Benedetti por la afectuosa invitación y por supuesto también a los asistentes por vuestro tiempo y por vuestro interés. Con esta breve intervención me propongo compartir una experiencia llevada a cabo en las aulas del grado en educación primaria para explicar los procesos de aprendizaje y desarrollo de la lectura a través de un texto, en este caso del escritor argentino Julio Cortázar. Confluirán aquí, por tanto, algunas disciplinas tan afines como alejadas entre sí. Me refiero a la teoría literaria, la didáctica de la lengua y, por supuesto, el estudio de la literatura hispanoamericana. Y como espero que se desprenda de mi intervención, esta triangulación cobra un sentido particular a la hora de entender la teoría de la lectura, su naturaleza, su adquisición y su desarrollo aplicada a la formación del profesorado. Para ello conviene recordar muy brevemente el auge que durante las últimas décadas han demostrado los estudios literarios reading oriented, es decir, centrados en la categoría del lector como figura central dentro del fenómeno literario. Esta línea de estudio, ampliamente conocida como teoría o estética de la recepción, puede entenderse a grandes rasgos como una corriente interpretativa derivada de la fenomenología y la hermenéutica de los años 50 del pasado siglo XX. Si bien se trata siempre de cuestionar la posición pasiva del lector, es decir, de no entenderlo como un mero receptor de estructuras y estrategias formales, este tipo de teoría prevé al menos dos procedimientos metodológicos según se estudie el fenómeno receptivo de forma diacrónica o sincrónica. En este caso, como veremos más adelante, nos interesa centrar la atención sobre el acto de recepción en su vertiente sincrónica y sobre la experiencia de lectura individual, en lugar de indagar el decurso histórico de la recepción del texto. Aunque en el marco de una estética general, la fenomenología de la interpretación ya se interesaba en los años 50 por la naturaleza abierta de la obra de arte y su carácter poliédrico en relación al acto perceptivo, el proceso de interpretación estética, en este caso la lectura, ha sido durante los últimos años objeto de estudios que atañen directamente a la interpretación de textos concretos. Este florecimiento del lector como instancia principal dentro y fuera del texto parece gozar en literatura de un interesante correlato a nivel no solo teórico, sino también ficcional. La historia de la literatura nos ofrece múltiples ejemplos de su tradición, por supuesto, desde el Don Quijote de la Mancha a los juegos metaliterarios del propio Julio Cortázar, incluyendo también, por supuesto, al sabio Morelli, ¿no? Ese lector leído de su novela Rayuela. A esto, por último, debemos sumar la continua expansión del concepto mismo de lectura, que desde su acepción más genérica nos permite escapar del texto escrito y llegar, como argumenta Fritz Breinhaupt en su reciente libro El cerebro narrativo, a los sofisticados mecanismos neuronales que hacen que el cerebro interprete el mundo a través de las historias que recibe y las que él mismo fabrica. Siguiendo las teorías de Roman Ingarden, fenomenólogo y uno de los artífices de esta así llamada estética de la recepción, la obra de arte, dice Ingarden, tiene dos polos, uno que podría ser artístico y otro estético. El artístico se referiría al texto creado por el autor, al objeto, a la forma, y el estético a la concretización llevada a cabo por el lector según su disposición individual, guiada siempre por los diferentes esquemas del texto. Este es el proceso general que propongo identificar aquí detrás del término lectura. La obra literaria ha de ser proyectada entonces sobre sus propios espacios de indeterminación, entendidos incluso como pausas ofrecidas a la reflexión del lector. Así, el texto mismo como objeto artístico viene a ser una imagen esquemática, al modo de la Gestalt, que el lector realiza, como hemos dicho, siempre individualmente. Desde este punto de vista marcadamente fenomenológico, no se puede considerar la obra literaria solo a través del texto en sí, sino que habremos de considerar los actos que lleva consigo el enfrentamiento del lector al texto. En este mismo sentido, se afirma que la recepción nunca comprende la extensión completa del texto y que la producción de su significado implica, por parte del receptor, el descubrimiento de lo no formulado, la formulación de lo no dicho. Propongo representar el texto literario como una cuadrícula blanquinegra, a modo de un tablero de ajedrez, en el que se superponen equitativamente una cuadrícula blanca y otra negra. Las casillas negras se corresponderían con lo que Ingarden llamaba el polo artístico, es decir, el texto en sí, la fotocopia de la página que yo podría repartir físicamente en un aula.
Las casillas blancas, en cambio, serían el polo estético, el resultado del encuentro entre los llamados espacios de indeterminación, en palabras de Husserl, y la singularidad del lector. De este modo, el lector actualiza la obra descomponiendo la densidad de la escritura según sus propias estructuras mentales y culturales, sus intereses, conocimientos, ignorancias y altibajos de atención durante la lectura. Todos estos factores condicionan las nuevas articulaciones del texto, dando lugar a una verdadera recreación del mismo. De manera similar a cómo el sujeto reconstruye su identidad a través de las narraciones de su pasado y del de los otros, como ser narrativo u homo narrans. En otro campo, la lectura suele dividirse en dos grandes procesos que identificamos habitualmente como el acceso al léxico o lectura automática y la comprensión o lectura estratégica. El reconocimiento de palabras es un proceso que puede automatizarse, mientras que la comprensión debe ser indefectiblemente deliberada. El tiempo y el esfuerzo dedicados a automatizar lo que llamamos decodificación redundarán en beneficio de las operaciones de alto nivel asociadas a la comprensión del texto. Veamos ahora cómo pueden relacionarse estos procesos con las propuestas fenomenológicas de la recepción y cómo esa relación no solo puede ayudarnos a entender cómo leen nuestros alumnos, sino a identificar mejor qué pueden leer nuestros alumnos. En la clásica distinción de Salazar y Ponce, estos dos grandes subprocesos se dividen a su vez en 4 etapas jerárquicas e interdependientes: el proceso perceptivo, el proceso léxico, el proceso sintáctico y el proceso semántico. Para celebrar el 60 aniversario de la publicación de Rayuela, la obra cumbre de Julio Cortázar, veámoslo con uno de sus capítulos más reconocibles. Es el capítulo 68 de Rayuela, que me permito leer muy rápidamente. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar sin copelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo eran apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayustaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante bocapluvia del orgumio, los esproemios del merspasmo en una sobrehumítica agopausa. Evoé, evoé, volposados en la cresta del Murelio, se sentían Valpamar, Perlinos y Márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pinice, en neolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. Mi interés por leer el texto en voz alta no es gratuito, pues en este caso la sonoridad de las palabras es crucial para alcanzar la comprensión. Para ahorrarnos un intercambio de preguntas y respuestas que nos llevarían varios minutos, veamos directamente cómo hemos leído este fragmento. El proceso perceptivo nos ha permitido distinguir que estamos ante un conjunto de unidades lingüísticas y no de manchas o de garabatos. El proceso sintáctico nos ha permitido vincular estas palabras con un significado. El proceso léxico, perdón. El proceso sintáctico, ahora sí, hace que entendamos que esos significados están relacionados entre sí de forma interdependiente. Y el proceso semántico nos permite proponer un sentido global para el texto. En este caso, un encuentro interpersonal de naturaleza amorosa, erótica o sexual. El polo artístico, el texto en sí, está conformado prácticamente por un 50% de palabras inventadas y por tanto desconocidas para nosotros. Sin embargo, las palabras que sí conocemos hacen su trabajo y como marcas textuales nos guían y orientan en una dirección. Aunque no tenemos un mapa para interpretar el texto, sí tenemos una brújula. Junto a esas marcas textuales, los derechos del texto que debemos respetar, según Humberto Eco, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de completar los vacíos. Antes decíamos que ese tablero de ajedrez imaginario está formado por cuadrículas equidistantes, pero sabemos que esto no es así, pues hay textos que ofrecen una mayor intervención al lector, como ocurre en general en la literatura contemporánea y en particular en la literatura experimental, de la que Cortázar es un interesante exponente. Si cualquier obra literaria crea de algún modo a sus lectores, cuanto mayor sea la apertura de sentido en un texto, más diversos y genuinos serán sus intérpretes. ¿Significa esto que cualquier interpretación es válida?
Podemos decir que el texto trata de un unicornio que está ganándose la vida en una ciudad como Nueva York. Por supuesto que no, pues no debemos olvidar los derechos del texto. ¿Esto da lugar entonces a interpretaciones completamente disímiles? Tampoco, pues compartimos una experiencia del mundo, una enciclopedia, que diría Eco. Es más que probable que un lector, un niño, sin ir más lejos, supere el proceso perceptivo, lidie medianamente bien con el proceso léxico, forcejee con éxito contra el proceso sintáctico, pero acabe cayendo antes de superar el proceso semántico, porque aún no ha tenido la experiencia que vosotros habéis tenido, no ha visto las películas y las series que vosotros sí, no ha escuchado la misma música que vosotros o no ha leído lo que vosotros sí habéis leído. Escribe el autor mexicano Sergio Pitol, y con esto voy terminando, que uno es los libros que ha leído, la pintura que ha visto, la música escuchada y olvidada, las calles recorridas, su niñez, su familia, unos cuantos amigos, algunos amores y bastantes fastidios. Todo eso interviene en el polo estético, en la cuadrícula blanca, en la formulación de lo no dicho, en el proceso semántico, en nuestra capacidad, al fin y al cabo, para ser los lectores que el texto espera que seamos. Por eso hablamos de literatura infantil y de literatura juvenil. Por eso conviene entender la lectura literaria como un proceso abierto de niveles superpuestos. Aunque no todas lo hacen de la forma tan explícita como lo hace Rayuela con su Gíglico y sus gitanjáforas, cada obra funda un idioma, una segunda lengua que debemos conocer, aunque nunca terminemos de hacerlo del todo. Muchas gracias y, bueno, gracias siempre por vuestra atención. Muchísimas gracias, compañero. Enhorabuena por el trabajo y por todo el análisis y la propuesta. Continuamos con la siguiente comunicación y aquí es un placer presentar a nuestra compañera de departamento y también en este caso de asignatura del grupo de didáctica de la lectura y la escritura, la profesora María Soledad Villarrubia Zúñiga, y su comunicación Aprendizaje plurilingüe y literatura hispanoamericana en la educación infantil y primaria para la consecución del ODS 4. Adelante, compañera. No te oímos. Presiona el micrófono. Si no, no lo veo. Ahora ya. Vale, perdón. ¿Vuelve a compartir? Puedo compartir, sí. Ahí estamos. ¿Se ve, no? Ahora. ¿Se ve? Ahora no os oigo yo a vosotros. Sí, se ve, sí se ve. Vale. Bueno, pues gracias a los compañeros por invitarme, los compañeros de área y por el trabajo que desarrollan con el seminario, con el CEMAP, en fin, no quiero extenderme mucho, pero gracias por invitarme. Y bueno, pues como siempre mi compañera Mónica Ruiz me pide que haga cosas pensando en los estudiantes, y esto es lo que tenéis, pero me parece que tengo que destacar pues las conferencias de los compañeros tanto de Almería como de Murcia, la última que pone a los alumnos de nuestra asignatura de cuarto de nuevo ante lo que estamos explicando todos los días, ¿no? La importancia del lector, la competencia literaria, en fin, gracias a la comunicación y a los trabajos como el del profesor María Aznar, pues podemos llegar a lo que yo tengo aquí, que es una propuesta pensando en los alumnos para que vean cómo se materializa todo lo que os comentamos a través de la teoría, ¿no? En nuestras clases y a través de los trabajos que queremos que hagáis, ¿no? Bueno, pues mi presentación está solamente así, es un póster para que no perdáis de vista toda la información. Agradezco, como siempre, a mi hermana Ana Villarrubia porque me ha ilustrado, porque no he encontrado una ilustración que recogiera esta imagen del cuento del mito de la hormiga haragana. Y bueno, también quiero decir que he elegido esto pensando en Sebastián, porque bueno, creo que le va a hacer mucha ilusión que yo haya cogido a un uruguayo como Horacio Quiroga. Pues dedicada para nuestros alumnos de cuarto y todos los alumnos que pueden estar y todos los compañeros que con su trabajo hacemos de la literatura una herramienta de aprendizaje,
os presento este trabajo. Es una pequeña, en la introducción que veis a la izquierda, pues simplemente trata de justificar esta presentación, la importancia del aprendizaje de los contenidos lectoliterarios en un contexto educativo plurilingüe, porque como sabemos las aulas están compartiendo espacio y enseñanza y aprendizaje niños y niñas de todo el mundo y de muchos lugares con hablas, con lenguas diferentes, ¿no? Y culturas diferentes a través de la literatura hispanoamericana, porque como nos dicen siempre nuestros compañeros de este área, es una gran olvidada en muchos libros y ahí está el trabajo, por ejemplo, de Mónica Ruiz, siempre tratando de traernos mitos y leyendas y cuentos de México, ¿no? Y bueno, todo esto simplemente es para fomentar una calidad en la enseñanza y poder cumplir con los objetivos de la Agenda 2030. Ahí tenéis algunos de los objetivos que se pueden plantear con un trabajo de este tipo, como cumplir con la enseñanza de un contenido curricular tanto de la etapa de infantil y primaria, porque le decía ayer a los estudiantes que los de primero de primaria son casi de infantil y como los de primaria son casi de ESO en las últimas etapas, así que no existen unos muros realmente físicos, ¿no? Como tampoco existen realmente unas fronteras políticas, solamente las ponemos nosotros, ¿no? Después, fomentar la lectura de la literatura hispanoamericana, que a veces está un poco olvidada en los libros, como decía, y gracias a trabajos como los que hacen mis compañeros del área, pues podemos también ver cómo los mitos no solamente son grecolatinos, sino que también pertenecen a otros mundos, o cómo la literatura hispanoamericana recoge esos mitos también para hacerlos suyos y modificarlos. Y, por supuesto, cumplir sobre todo con el cuarto objetivo de desarrollo sostenible, como decía, de la Agenda 2030, aunque ese está ubicado y entroncado con otros objetivos. En cuanto a la metodología, pues a los estudiantes no les resultará raro oír hablar de las metodologías activas, aprender en acción, saber, ser y hacer para el desarrollo de algunas competencias clave, en este caso, teniendo en cuenta esta explotación didáctica que podríamos hacer a través de los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, pues, y un mito en concreto, pues competencia y conciencia de la expresión cultural para la expresión creativa de ideas, sentimientos, emociones a través de los lenguajes y las distintas formas artísticas, como lo es la literatura, la competencia plurilingüe para fomentar las actitudes de respeto y aprecio a la diversidad lingüística sin perder la propia, y el interés por la riqueza de su repertorio lingüístico y, por supuesto, la comunicación lingüística, aquella que nos permite comunicar e interactuar con las personas, que fomenta también el aprendizaje de la lengua como vehículo principal para esa comunicación e interacción entre estudiantes, entre otras culturas, y que la cultura literaria nos permite a través de rimas, cuentos, adivinanzas, leyendas, y que desde luego enriquece no solamente la lengua, sino el bagaje sociocultural, literario y lingüístico con ese respeto a la diversidad. Bueno, pues hasta aquí un poco esta línea roja que marca la parte donde se apoyaría esta propuesta más teórica, y después el marco práctico, siguiendo algo que luego tendrán que hacer también los alumnos en el TFG. Os presento un poco de la historia de Horacio Silvestre Quiroga, o conocido más como Horacio Quiroga. Su vida no importa mucho, tampoco, como siempre decimos, cuando nace y muere, solamente por ubicarlo en un contexto cultural y porque lo que escribe da razón a lo que escribe y a lo que nos comunica. Os cuento un poquito de aquí, en este pequeño recuadrito, quién es Quiroga, cómo da vida a los personajes, héroes y antihéroes con características humanas, la personificación de los animales, ¿no? Es un recurso que utiliza para para fomentar y crear el amor por la naturaleza, los animales y los niños, porque estos cuentos fueron hechos para sus hijos, como otros autores de literatura hispanoamericana que he tratado en foros como este, pensados para sus hijos, pero que luego nos llenan de belleza a todos. La narrativa es un tributo a la naturaleza y a su belleza. El escritor plasma valores que se deben tomar en cuenta en la raza humana,
que somos todos nosotros y que cambiamos porque cambia el mundo y cambian, como decía Manuel, pues esas nuevas plataformas que, lejos de fastidiarnos, pues lo que debemos es usarlas de manera racional, ¿no? Pero en el fondo lo que subyace pues es nuestra naturaleza humana, ¿no? Los cuentos moralizantes de Quiroga nos recuerdan las fábulas de Esopo, la escogida, la cigarra y la hormiga, que refuerza pues este trabajo sobre valores y sobre los sentimientos, sobre el ser humano, ¿no? Aquí tenéis un poquito del relato. Si Esopo nos recoge la cigarra como el símbolo de la pereza frente a la hormiga, símbolo del trabajo, pues Quiroga elige a la abeja, que aquí dibuja mi hermana apoyada en un fruto, holgazaneando, porque es la cigarra, la hormiga haragana, es en el cuento de Horacio Quiroga, símbolo de la pereza frente a sus hermanas que están en la colmena, que es el símbolo del trabajo. Así que vemos como Quiroga modifica un poco el mito o la leyenda, haciéndola suya y modificándola también un poco en la línea que nos ha contado el compañero Mario Aznaz de la Universidad de Murcia. Y bueno, en este caso Quiroga añade a la abeja como símbolo de la astucia, porque aunque es una vaga, es muy lista, y la culebra con la que se encuentra en ese mismo cuento, en esa misma fábula, pues resulta que la culebra es torpe y es ingenua, ¿no? Así que tiene esa dualidad, ¿no? La hormiga es vaga, pero es lista. No sé cómo después le puede ir en su existencia, pero eso nos permite decirle a los niños que tomen un modelo y que los resultados de tomar un camino u otro pues pueden llevarnos a los mismos resultados que en estas leyendas. Así que también se fomenta el pensamiento crítico. Usar el cuento de Quiroga, digo, mis conclusiones, permite hablar a los estudiantes de educación infantil y primaria del valor de la actitud positiva en la vida. La literatura fomenta una buena convivencia entre personas de diferentes lenguas y culturas. La literatura hispanoamericana nos muestra otro imaginario, pero con idénticas enseñanzas. Es a veces adaptaciones, a veces simplemente es crear un mito a partir de otro, de una leyenda. Por supuesto, en la parte de abajo vemos, como siempre tenemos como referencia, la educación de calidad, la igualdad de género, la reducción de las desigualdades, porque esas subyacen en una educación de calidad, como ha dicho Adriana Bermejo también en la primera ponencia. Así que los valores son principios fundamentales para que la finalidad de la educación en el desarrollo sostenible favorezca los objetivos de la ODS. Y es así como se pueden promover valores cívicos, éticos y morales en las escuelas a través de las asignaturas, implementados de manera directa con el currículum o transversal para cumplir la Agenda 2030. Así que, lejos de estar fuera de moda, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de literatura, pues lo que hacemos es revivir en las aulas a través de cuentos, literatura canónica o álbumes ilustrados, como les explicamos a nuestros estudiantes, pues este tipo de enseñanzas que subyacen en el currículum tanto de infantil como de primaria. Esto es todo lo que tenía que decir. Espero que a los alumnos hayan podido ver cómo se materializa todo lo que contamos en las aulas y espero que os haya gustado y sea una idea para trabajar tanto la literatura hispanoamericana como los valores en el aula, puede ser este o pueden ser otros, mezclado con la imagen por la fuerza que tiene con la palabra, y todo esto lo estamos explicando en nuestras clases, así que veis cómo se materializa. Y eso es todo. Muchísimas gracias por haberme invitado y espero haber cumplido con lo que me habéis encomendado, que es hacer una propuesta práctica sobre literatura hispanoamericana en el aula aquí en España. Muchísimas gracias, compañera, y también muchísimas gracias por ajustarte perfectamente al tiempo para ya dar paso a la última comunicación de esta primera sesión de comunicación y segunda sesión de la mañana. Bueno, antes de nada, antes de presentar a la ponente, simplemente recordar que a las 3 tenemos la ponencia plenaria de Manuel Peña Muñoz y a las 4 la de Adolfo Córdoba y posteriormente a las 5 la presentación del libro Desfronterizando lecturas, propuestas exocanónicas para el aula. El resto del programa de mañana lo tienen disponible tanto en la web del departamento como en la web del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti.
Y para finalizar esta sesión es para mí un placer presentar a la compañera, la profesora Carolina Suárez Hernán de la Universidad de Granada, que nos presenta su comunicación, motivos y estrategias borgianos en el libro salvaje de Juan Villoro. Como vamos bien de tiempo, es decir, te avisaré si cuando lleves 10 minutos, pero luego simplemente para que podamos tener un diálogo entre todos y todas. Muchas gracias, profesora. Muy bien, muchísimas gracias. Qué interesante todo. Estoy, bueno, muy contenta de poder compartir este rato con todos vosotros y os felicito por la iniciativa y por los 5 años de seminario. Voy a empezar saltándome la presentación. Bueno, voy a hablar sobre el libro salvaje de Juan Villoro y como estoy segura de que todo el mundo conoce muy bien la obra y la figura de Juan Villoro, pues voy a saltarme la presentación y algunos de los comentarios que había preparado sobre sus obras para ceñirme al tiempo. El libro salvaje narra la historia de un adolescente de 13 años, Juan, que es enviado por sus padres, que están recién separados, a casa de su extravagante tío Tito, que es un bibliófilo que vive más o menos aislado, con la única compañía de unos gatos y de Eufrosia, que trabaja allí. Juan tiene una hermana pequeña que también forma parte de la historia porque se reúne con él en la última parte de estas vacaciones y también participa de sus aventuras. Y, por supuesto, su amiga Catalina, una joven a la que conoce en esos días y de la que se enamora. La historia está contada en primera persona, muchos años después de los sucesos. El libro salvaje es una valiosa reflexión sobre la lectura llena de estrategias narrativas y metaliterarias para analizar la competencia literaria de los jóvenes y dispersar las semillas de la lectura como acto liberador y de autodescubrimiento. Cerrillo, por ejemplo, señala esta historia de Villoro junto con otras como Días de Reyes Magos, por ejemplo, como obras muy apropiadas para proporcionar información acerca de los clásicos e ir preparando el camino hacia su lectura. Son muchísimos los aspectos que se pueden desarrollar en relación con esta novela y sus posibilidades de explotación didáctica. Aunque aquí solo nos vamos a detener en la introducción de los elementos que aluden principalmente a la obra de Jorge Luis Borges, Moby Dick, Historias de Cronopios y de Alicia en el País de las Maravillas, bueno, muchas obras y muchos autores. Asimismo, la trama y los detalles que van sucediéndose abordan temas relacionados con las grandes cuestiones literarias, como la gestación de la obra, su recepción y su valor cultural a través del diálogo intertextual con estos autores y con Borges principalmente. Juan y su tío Tito viven una relación basada en la pasión por los libros. Tito vive en la parte antigua de la ciudad, en una casa que es en realidad una extraordinaria biblioteca, en la que encarga a Juan la tarea especial de encontrar el libro que nunca se ha podido leer, es decir, el libro salvaje. En principio, Juan no tiene mucho interés por los libros, a los que asimila con los volúmenes de ingeniería de su padre. Lleva en la maleta un libro que se titula Todo sobre las arañas, que ya ha leído varias veces y lo lleva porque sabe que le gusta y no quiere arriesgarse más allá. Pero su tío le revela que él puede ser un lector princeps, un lector con un gran potencial por desarrollar, y ello le conduce, en sus palabras, la mayor aventura de su vida. Cito: un lector princeps no es el que lee más libros, sino el que encuentra más cosas en lo que lee. Tito afirma que en el pasado Juan despertó las almas de la biblioteca, pero eso no es garantía de que los libros lo sigan considerando uno de los suyos, porque existen diferentes lectores, diferentes tipos de lectores princeps. Por ejemplo, el interruptus, que es el que nace con esta capacidad, pero la pierde porque se complica o se anula. El tipo continuum, que es el que conserva su talento, y el tempestus, que es el que posee una energía demasiado fuerte y genera tormentas de libros. Y es que las personas solo se convierten en lectoras o lectores cuando son capaces de explorar y descifrar un texto más allá del dominio del código lingüístico y asociándolo a las propias experiencias y vivencias. Juan debe encontrar el libro salvaje de manera secreta, es decir, el libro debe acudir a él porque los libros no quieren ser leídos por cualquier persona, tienen que ser leídos por las mejores personas que buscan a sus lectores. La biblioteca de Tito
se describe como una suerte de laberinto de libros, con pasillos cubiertos de librerías, columnas de volúmenes apilados hasta el techo, recovecos, habitaciones de diversos tamaños y formas, patios interiores, muros y librerías que forman otros laberintos internos. De hecho, Juan se interna entre las estanterías con una campanilla para poder ser rescatado en caso de que se pierda. La disposición de la biblioteca es un tanto caótica. Cito: la biblioteca había sido ordenada en secciones, siguiendo un método bastante extraño. Un letrero con letras rojas indicaba de qué trataban los libros reunidos en esa zona, pero los temas eran muy caprichosos. Este laberinto formado por los libros descrito por Villoro, que simboliza, entre otras cosas, el mundo por descubrir frente al joven protagonista, alude a la biblioteca borgiana de la Biblioteca de Babel, cuento incluido en el jardín de senderos que se bifurcan y posteriormente en ficciones. En este relato el protagonista central es el espacio arquitectónico, la estructura clave es el hexágono y la disposición provoca que el lector tenga la misma visión desde cualquier punto. El universo, que otros llaman biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Borges escribe el cuento al mismo tiempo que trabajaba en la Biblioteca Municipal Miguel Cané en el barrio de Boedo. La biblioteca en la que se inspira es sobre todo una institución social, intemporal e infinita, que simboliza la alta cultura porque contiene la totalidad de los libros que se han producido. La idea de reunir y ordenar toda la cultura que el ser humano ha producido a lo largo de la historia es una tarea tan fantástica e inabarcable como la propia construcción de la Torre de Babel, y el resultado es igualmente caótico. La biblioteca es, para Borges, compendio del universo y de la cultura, y es un laberinto infinito. Dice el cuento: yo afirmo que la biblioteca es interminable. Borges explica la disposición de la biblioteca, los avatares que ésta sufre a lo largo de la historia, y deja claro que no hay en la vasta biblioteca dos libros idénticos. El orden de los libros remite al carácter finito de lo sintáctico y a la infinitud de lo semántico. Al final del cuento incluye una nota a pie de página que preludia el relato El libro de arena, incluido en el volumen del mismo título publicado en 1975. La cita, que todo el mundo conocerá, es esta: Leticia Álvarez de Toledo ha observado que la vasta biblioteca es inútil. En rigor, bastaría un solo volumen de formato común. El manejo de este vademecum sedoso no sería cómodo. Cada hoja aparente se desdoblaría en otras análogas. La inconcebible hoja central no tendría revés. El libro de arena posee un focalizador interno fijo que narra la historia con una breve introducción, un diálogo con otro personaje y unas reflexiones finales. El libro de arena llega a manos del narrador a través de un vendedor que dice haberlo encontrado en la India. El volumen, que es un sumario de todos los libros, no tiene principio ni fin, y el número de páginas que lo forman es infinito, y ninguna de ellas es la primera ni la última. El libro de arena es una metáfora que alude al carácter imperecedero del volumen, ya que éste es interminable como la arena de todos los mares y de todos los desiertos. Tanto la biblioteca como el libro, ambos infinitos, poseen carácter fantástico y casi sagrado, pero mientras que la biblioteca integraba las infinitas combinaciones de los signos, el libro de arena es imposible de descifrar porque los signos son desconocidos y carece de orden numérico. Por ello, el narrador se obsesiona con el libro, que va cambiando sin razón aparente y se resiste a ser leído, y por ello decide esconderlo entre los 900.000 libros de la Biblioteca Nacional en la que trabaja. En Borges, el canon literario y la historia de la literatura son el resultado dinámico de un proceso infinito de lecturas y reescrituras en las que no faltan las discontinuidades y las rupturas. Este proceso infinito se refleja en la biblioteca laberíntica, en el libro de arena y en muchos de sus textos en los que entreteje teoría y ficción. Así, por ejemplo, en Otras Inquisiciones se encuentra el artículo Kafka y sus precursores, en el que afirma que los autores del presente crean a los del pasado buscando sus precedentes. Dice: su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de modificar el futuro. En la nota hacia Bernard Shaw, incluida también en Otras Inquisiciones, Borges continúa elaborando su teoría de la lectura cuando afirma: la literatura no es agotable por la suficiente y simple razón de que un solo libro no lo es. El libro no es un ente incomunicado, es una relación, es un eje de innumerables relaciones.
una lectura difiere de otra, ulterior o anterior, menos por el texto que por la forma de ser leída. Del mismo modo, como todo el mundo ya imagina, la biografía apócrifa de Pierre Menard es la historia de una escritura y de una lectura y es también una refutación de la mímesis. Pierre Menard es el intento de un simbolista francés del siglo XX de redactar de nuevo el Quijote, pero el resultado será lógicamente distinto del original porque el autor y el contexto de la enunciación generan una nueva lectura. Por tanto, la emulación de una obra del pasado es siempre una resignificación y una recreación. Borges sugiere trascender el sentido autorial para acceder al sentido de la obra, y con este experimento avanza la estética de la recepción. La biblioteca es el archivo de todo lo creado, es el corpus textual que acumula todas las invenciones de los hombres. Ahora bien, el laberinto que constituye la biblioteca es indescifrable y el libro que contiene todos los demás es inalcanzable. Juan Villoro recoge estas ideas acerca de la lectura y la recepción de las obras y de la conformación de los repertorios literarios y las adapta a la comprensión de los lectores más jóvenes. Así, la biblioteca del libro salvaje es también un laberinto en el que perderse o hallarse dependiendo de las circunstancias, pero también una colección de almas. Dice el texto, nada tiene tanto carácter como un libro. Una biblioteca es un almario, una colección de almas, sobrino. Los libros se mueven como las almas en los cementerios, para acercarse a alguien o para huir de él. Los libros poseen espíritu y voluntad propia y buscan a un lector ideal. Por tanto, se mueven, como en la biblioteca de Babel, sin que los lectores en ocasiones alcancen a comprender sus motivos y se pierdan en el laberinto. Esta también es una cita interesante en la misma línea. La verdad es que nunca he podido contarlos, los libros son muy escurridizos. Buscas uno en un estante y lo encuentras en otro, o no lo encuentras durante años y de pronto aparece frente a tu nariz. Hace un par de días en El País aparecía un vídeo con Juan Villoro mostrando su biblioteca y contaba esta misma idea, ¿no? Decía que a él los libros se le escapan y de repente aparecen en otro sitio o pues nunca aparecen libros que él creía tener y bueno, pues será que han sido prestados o que han buscado otro lector. Los libros de la biblioteca del tío Tito se revuelven y se reorganizan a su sabor o incluso generan un ciclón en alguna ocasión. Este detalle me recuerda el relato de Silvina Ocampo, Los libros voladores, integrado en Cornelia frente al espejo, en el que un narrador relata cómo desde su infancia los libros han invadido su casa y su vida. En una ocasión los libros se apilaron unos encima de otros para impedir el paso a unos ladrones. La familia se muda, motivada por la falta de espacio, regala los volúmenes a una biblioteca, pero los mismos libros vuelven a acumularse. El narrador afirma que cuando tenía 7 años podía oír hablar a los libros, unirse y conversar, incluso llega a imaginar que pueden copular. Un día les oye moverse agitadamente y acordar un suicidio colectivo. Los libros se arrojan por el balcón y el narrador dice ver cómo los libros volaban como extraños pájaros mientras en el suelo se esparcían los libros que nadie supo escribir. Dice el cuento de Silvina, un día el cielo se llenó de nubes y la casa estaba a oscuras. Iluminados por relámpagos, los libros no cesaban de aumentar. Hablaban, discutían con fervor, con esa tremenda voz que tienen las personas cuando se enojan. Vi que los libros se movían, que la agitación era profunda como en las manifestaciones políticas. Comprendí que algo terrible sucedía. Me acerqué a 2 libros que estaban moviendo las primeras páginas con pasión. Hablaban de suicidio colectivo. Los libros voladores presentan una meditación sobre los libros malos hechos por quienes no saben escribir y los buenos que adquieren la capacidad de volar. Además, los libros que invaden la casa del narrador se unen y copulan entre ellos, engendrando pequeños libros nuevos. La metamorfosis de los libros en seres voladores es una metáfora de la verdadera creación y de la verdadera obra de arte. El cuento es una alegoría sobre los libros, la creación literaria en general y, sobre todo, su lugar en la sociedad respecto a los parámetros de la cultura en general. Juan Villoro muestra también a los libros relacionándose unos con otros, buscándose, atacándose. Hay libros piratas, libros que ejercen la censura sobre otros y algunos que modifican o manipulan el carácter de quien los lee. Cito, los libros se relacionan unos con otros.
Algunos se hacen amigos o incluso parecen parientes, pero también hay libros... ¿Perdón? 2 minutos. Ok. Pero también hay libros envidiosos que desprecian... Bueno, la cita está ahí, avanzo un poquito. La tarea de localizar el rebelde libro salvaje, que no había querido ser leído por nadie, se vuelve compleja precisamente porque, como aquella dibujada por Borges, la biblioteca era imposible de abarcar para una sola persona. Juan se siente en las estancias llenas de libros, a veces en mitad del bosque y más a menudo en un laberinto. Para ello se dirige a la sección Cómo salir del laberinto, pero allí todos los libros hablaban de estrategias para desorientar a los hombres. Encuentra el libro Reloj de letras y lee sobre los laberintos del tiempo y aprende que todas las épocas se pueden contar en la imaginación de los hombres. El libro salvaje se halla en el laberinto del tiempo porque aún no tiene lector. Viene a continuación la cita que está puesta en pantalla y que confío que la gente haya tenido tiempo de leer. La sección en la que el joven aprende mucho sobre laberintos funciona como una puesta en abismo de la gran biblioteca en la que busca el libro salvaje y, por supuesto, como metáfora de la formación del lector y la búsqueda del recorrido literario personal. Como ya se ha introducido, la lectura es el tema principal de la novela de Villoro y aparecen en ella todas las teorías sobre la competencia literaria, la estética de la recepción, las ideas de Eco expresadas en obra abierta, lector y fábula. Se puede rastrear, bueno, la mitad de la teoría de la literatura de las últimas décadas. Desde esta perspectiva, el receptor pertenece a la estructura misma del discurso literario. Bueno, esto está muy presente en la obra y las posibilidades de explorarla son muchas. La lectura es considerada como producción literaria y esta idea está expresada, como digo, de muchas formas a lo largo del libro. Las lecturas son inagotables, como afirma Borges en los textos citados anteriormente y en otros muchos, así como también las interpretaciones van mutando tanto en el presente como a lo largo de la historia. Juan y Catalina leen el mismo libro y pueden constatar que el libro es muy diferente en función de quién lo lea y en función de las circunstancias. Y hay numerosas citas interesantísimas como estas. Cada libro es como un espejo, refleja lo que piensas, no es lo mismo que lo lea un héroe a que lo lea un villano. Los grandes lectores le agregan algo a los libros, los hacen mejores. Hay muchas citas de este estilo, ninguna tiene desperdicio. Los buenos lectores y aquellos que producen tormenta de libros son rara avis y Tito menciona solo 3 casos. Un griego en la Biblioteca de Alejandría, un monje enojón e italiano en la Edad Media y un argentino en la Biblioteca de la Calle México de Buenos Aires. El argentino era ciego y no podía ver cómo avanzaban esos volúmenes que conocía de memoria. A veces los más grandes lectores son los que tienen un impedimento. Esta biblioteca fue creada por mi padre, que también fue ciego. La ceguera de Borges, como todo el mundo sabe, es objeto de análisis en su propia obra, como muestra el poema de los dones que aquí muestro. En el capítulo Los libros de sombra, Juan encuentra los libros del abuelo ciego y los volúmenes se mueven e incluso ayudan al protagonista a guiarse. Tito le explica a Juan la extraordinaria capacidad para comprender los textos que poseen aquellos que no pueden ver y lo fecunda que ha sido esta idea a lo largo de la historia de la literatura, desde Homero hasta nuestros días. Bueno, esto me lleva al ensayo Zona Ciega de Lina Meruane, que es muy interesante, pero que me voy a saltar las comparaciones. Si luego a alguien le interesa, pues que lo podemos comentar y termino. Termino esta aproximación a este libro que es inagotable, destacando, pues, por supuesto, el descubrimiento por parte de los jóvenes del carácter social o interpersonal de la lectura y el hallazgo del libro, que no es otro libro que el que tenemos en las manos, en una vuelta de tuerca metaficcional que ya se había ido anunciando. Dicen las últimas palabras: sí, el libro salvaje comienza igual que este libro, pero cada lector le agrega algo distinto. Has leído la aventura que viví para conseguir la obra que tienes en las manos. Lo que sigue ya depende de ti. Y bueno, aquí están las referencias que he citado y con esto termino. Muchas gracias. Espero haberme ajustado
más o menos. Sí, compañera, te has ajustado perfectamente, así que muchísimas gracias y enhorabuena por la excelente comunicación, el excelente Gracias. trabajo. Tenemos varias preguntas en el chat y también en redes sociales, pero antes de nada, pues a todos y a todas las participantes, si queréis hacer un comentario entre vosotros o aprovechando que también está el profesor de AMO o la profesora Ruiz Bañul, si quieren comentar alguna idea. Si no, empiezo a leer yo. Lo llevas tú, ¿no? Porque Sebas no está, ¿no? Sí, lo llevo yo. Vale. Es decir, voy a aprovechar y empezaré desde el principio, porque quiero dar la enhorabuena a Adriana Bermejo y simplemente citar pues, en esta idea la importancia de las redes sociales. Creo que ya se lo dije un día en clase, que el año pasado se convirtió en trending topic de nuestra asignatura, porque a partir de un tuit suyo de que salió de cómo daba clases y de las actividades innovadoras como hemos visto, pues salió una noticia en el Información, que aunque sea nuestro periódico local, pues es la primera vez que nuestra noticia o con alumnas salía planteando sus actividades. Y bueno, aquí hay dos preguntas. Tienes a un tal Valpa, no sé si lo conoces, en redes sociales, que dice: excelente comunicación, una sustanciosa propuesta para secundaria. Me pregunto por poetas peruanas para el aula de infantil o primaria. ¿Se te ocurre alguna u obras de las 4 poetas mencionadas? Abrazos hasta Portugal. Y también otra pregunta, también una tal Paulina del Collado, no sé si la conoces, dice: felicidades, ¿cómo llegaste a investigar sobre el cuerpo en voces peruanas y femeninas? Desde el trabajo sobre igualdad de género, ¿qué te gustaría que sucediera en el aula con tu alumnado? Hola, bueno, pues muchísimas gracias, José, por tus comentarios. Y bueno, centrándome en las preguntas, creo que los poemas que he seleccionado para el dossier se podrían adaptar para el aula de primaria específicamente para estos últimos cursos, porque como ha comentado María Soledad, quizás estos últimos cursos de primaria ya están cercanos también a lo que podría ser un individuo de secundaria, porque no tenemos estas barreras estancas. En este sentido, por ejemplo, del dossier, el poema de Rocío Silva Santisteban, que se titula ¿Le tienes miedo a la sangre?, creo que podría ser muy interesante para trabajar porque aborda el tema de la menstruación, que creo que podría ser estimulante para poner sobre la mesa este tema que a muchas chicas les pasará durante la etapa de primaria y que deben conocer, deben ser conscientes de que es una cuestión normal, que es natural y que está presente desde su cuerpo hasta la literatura. Y luego, por ejemplo, de Blanca Varela se me ocurre, por una parte, el poema que elegí para el dossier, que es un poema breve, muy cortito, de apenas 4 versos, que creo que puede ser interesante por el contraste que hace entre el cuerpo y el alma. Pero luego tiene otro también muy breve que se llama Fútbol y que dedica a sus hijos y que es un poema así también juguetón con el tema del fútbol, la pelota, y que creo que puede dar bastante juego desde un aula de infantil quizás hasta primaria. Y luego también, pues por ejemplo, los álbumes ilustrados de Isa Watanabe son interesantes. Ella no es poeta, es ilustradora, pero creo que da juego desde esta concepción amplia de lo que es lo poético para tratar en el aula. Y con respecto a la pregunta de Paulina, creo que en primer lugar lo que me planteé fue qué temas son importantes para un alumnado de secundaria o qué temas me hubiera gustado a mí también recibir en el aula de secundaria. Y creo que la cuestión del cuerpo, que ahora mismo siempre ha sido una cuestión que había estado sobre la mesa, sobre todo en mujeres, que con estos modelos hegemónicos de belleza cambiantes, volubles, siempre inalcanzables, pero que además ahora mismo también es una cuestión que compete a los hombres, a los chicos, porque estamos ante un contexto de preocupación excesiva por el cuerpo, de limitación a un modelo canónico, y creo que reflexionar sobre todos estos temas, y me conduce a la segunda parte de la pregunta, yo lo que me encantaría conseguir en el momento de poder implantar esta propuesta o cualquier otra es generar reflexión, generar conciencia y sobre todo problematizar quizás todas esas cuestiones que en la adolescencia están mezcladas en una nebulosa de confusión, dudas, inseguridades, y que creo que de la mano de los docentes se puede arrojar mucha luz, mucha tranquilidad y mucha reflexión. Enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros. Pues si queréis sigo con el orden y dar también la enhorabuena al equipo de Almería, Kevin y Celia, excelente trabajo.
no se ha podido quedar Kevin, ha dicho que estáis con clases entrando y saliendo, no Sí, ha preocuparos. salido. Y no Sí, preocuparos. muchísimas gracias a vosotros. No, los problemas técnicos suceden, aunque sepamos mucho de tecnología, díselo a Kevin luego tranquilamente, que a mí me suele pasar que luego los audios nunca se comparten y estas cosas. Total. Y aparte, esta plataforma, no voy a decir que no es la mejor porque estamos utilizándola, no vaya a ser que nos la vayan a quitar, entonces es fantástica y esto, pero tiene muchos problemas. Pero sí que os quería preguntar si los podcasts, a ver, es una práctica que realizáis, pero si luego se comparten en abierto y sobre todo como las actividades que se han planteado son muy interesantes, la lectura es decir, ya podemos utilizar o apropiarnos de la voz, no voy a decir del autor o de la autora, podríamos decir casi ya de la voz del poeta y podemos hacer que digan unas cosas. Entonces, que casi les podemos decir que con la voz de tal o cual persona, pues digan alguno. Entonces, si lo habéis planteado, es decir, aunque no nos tengamos, antes el profesor de Amo, no sé si quiere participar, hablábamos de los problemas éticos, que a lo mejor no nos interesan los problemas éticos esos del plagio y tal, pero la suplantación de personas en este caso, pues puede ser un problema. Es decir, a mí... No, es decir, si lo habéis planteado, lo habéis trabajado, etcétera. Bueno, no sé si José, como has dicho, quiere comentar algo, pero en principio solo se ha realizado como práctica de clase y no se va a publicar en abierto ni nada. Por ahora solo es repositorio para los estudiantes que trabajen en clase, simplemente. No sé si José quiere comentar algo o... No sé si alguna vez aparecerán por ahí como grabaciones apócrifas de estos autores diciendo no sé lo que les habéis dicho. No, pero perfecto. Simplemente que lo tengamos o ponerlo, es decir, si se hiciera público, porque es interesante, yo sabéis que siempre soy partidario. Sí, se pondría en las marcas. Abierto, de decir claramente esto es una práctica, no es tal, etcétera, incluso totalmente. Con la transcripción que le hemos hecho leer simplemente para que lo supiéramos. Sí, correcto, así es. Enhorabuena, profesor Aznar, también me ha encantado, aparte del inicio, ¿no? Es decir, esta idea de relacionar distintas disciplinas y, como bien has dicho, tan cercanas y tan lejanas que muchas veces parece que necesitamos de todas, pero no las tocamos y a veces no se tocan. Destacar la utilidad para nuestro alumnado, porque, por ejemplo, en estos momentos con los temas está trabajando la estética de la recepción y yo creo que el planteamiento, la aproximación que has hecho, pues me ha parecido muy interesante y solamente no te voy a hacer pregunta porque como me has hecho un spoiler de mis próximas clases al tratar el capítulo 68, pues espero que no estén mis alumnos, es decir, ahora no hayan coincidido los alumnos de 10 a 12 y la próxima semana podré gritar Evoe, Evoe. Espero que sí, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, José Rovira. Sí, al final son disciplinas, bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Un secreto a voces que están mucho más próximas de lo que queremos pensar a veces. Y yo quería, sobre todo en esa primera parte, pues evidenciar que la teoría de la lectura desde el ámbito más lingüístico, digamos, va de la mano y que estamos diciendo casi lo mismo, pero con herramientas distintas. Y luego con un texto que se puede ver claramente. Es decir, lo que unos llaman proceso semántico, pues otros lo llaman... Bueno, al final son conceptos distintos para hablar un poco del mismo funcionamiento. En el caso del capítulo, bueno, este capítulo es muy evidente y de hecho creo que el ejercicio tiene interés por eso, porque es muy explícito que hay varios niveles de comprensión y se puede casi, como he intentado hacer un poco, estratificar, ¿no? Puedes quitar palabras, pero es el proceso que tiene lugar en cualquier lectura de cualquier texto, de cualquier tipo. Lo que pasa es que, bueno, en uno así pues se ve muy claro. Además, en clase tiene mucha gracia, sobre todo yo esto lo trabajo con alumnos de primero y claro que la primera impresión es no entendemos nada, estas palabras no se entienden, esto no se entiende, pero cuando les preguntan un poco, ¿no? Entonces empiezan a venirle pensamientos sexuales, eróticos, tal, y ellos mismos se cohíben como dicen, bueno, parece que entiendo algo. O sea, no quiero entender lo que estoy entendiendo, pero parece que estoy entendiendo este texto que en principio me parecía hermético y lo hace divertido. Pero con cualquier texto se podría poner un poco a funcionar la idea. Gracias, ha sido un placer y también ver cómo hay coincidencias con la ponencia, por ejemplo, de la compañera Carolina Suárez, que también hablaba al final de la lectura, ¿no? Y parecía que no, o yo pensaba que no lo vi venir, pero sin embargo se puede hilar, ¿no? Entre las conferencias. Estupendo. Y gracias de nuevo por la invitación.
directamente la profesora Villarrubia, a la que yo le iba a hacer una pregunta, ella ha hecho una pregunta a la profesora Mónica Ruiz de si he cumplido los objetivos y dice que lo comentará al final de las jornadas cuando acabemos. Estamos al primer día, que yo creo que responderá. Y tampoco no voy a hacer una pregunta a la profesora Villarrubia, porque simplemente luego creo que nos vamos en coche los dos, entonces tenemos tiempo para comentarlo, pero simplemente para el alumnado recordar que tenemos que hacer unas constelaciones y entre uno de los distintos personajes de los temas que tenemos son la cigarra y la hormiga, así que espero que aparezca en las distintas constelaciones del alumnado. Como obviamente también pueden aparecer en todas nuestras constelaciones, Villoro y Borges deberían aparecer. El libro salvaje, lo citamos, estoy haciendo repaso a través de tu comunicación, estoy haciendo repaso a los estudiantes, ¿no? Recordar que el libro salvaje lo hemos citado en el tema 1 de la asignatura y es fundamental su trabajo. Podríamos citar, es decir, me han contado toda la selección de textos, por ejemplo, también el texto de Silvino Ocampo, porque hay infinidad de intertextualidades que se bifurcan en nuestras clases y también, por supuesto, la pasión por los libros y también cómo empieza el relato que comentas. Yo aprovecho y la compañía de los gatos, ¿no? Es decir, para los que me conocen, pues sabes que yo utilizo los gatos. Así que, profesora Suárez Cernal, enhorabuena. No sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta más y simplemente, si no, adelante y luego, si no, cierro ya la sesión. O la profesora Ruiz cierra la sesión. No, simplemente yo pues agradecer a todos los que habéis participado por inaugurar esta primera mesa de comunicaciones con todas las... Hay más preguntas en el chat, pero a las 3 retomamos. Yo creo que si no, que el pobre José no llegará a la siguiente sesión. Agradecer vuestra participación, tanto a la profesora Marisol como a Carolina, que a lo mejor no da tiempo a pasarnos las preguntas para ellas, pero agradecer pues siempre el didactismo de la profesora Marisol en sus intervenciones, que yo creo que los alumnos agradecen ese acercamiento didáctico práctico, ¿no? A partir de una propuesta como ha hecho, y a la profesora Carolina Suárez ese evocarnos también a Borges, ¿no? A todos, porque no nos da tiempo a pasar más preguntas. Agradeceros vuestra participación, a los colegas de Almería que queremos ir a sus clases con las cosas tan chulas que hacen, con podcast, con las cosas tan cosas, os apetece ir a las clases de Almería a que nos iluminen con todas las cosas que hacen. Antes de nada, que no me olvide, profesora Bermejo, indíquenos cómo tenemos que salir en un selfie de Instagram, porque voy a hacer la pantalla, la foto para todos que salgamos y he intentado varias veces y todos salimos con los ojos cerrados. Así que ahora poner todas vuestras sonrisa, mirad a la cámara y con vuestro permiso os vamos a robar el alma una vez más y terminaréis en redes sociales si nos lo permitís. Habéis firmado una hoja de consentimiento y si no os recuerdo, si no el profesor Miras os recordará la hoja de consentimiento porque sabemos que todas estas comunicaciones están en redes sociales. Así que sonrisa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Pues yo creo que, José, si te parece bien, cerramos ya esta primera sesión de comunicaciones. Muchas gracias a todos. Emplazamos a todos los que nos están siguiendo por el canal de YouTube a las 3:15 a esa primera ponencia plenaria. Tenemos el lujo de tener a Manuel Peña Muñoz, escritor e investigador chileno, que nos va a hablar de algo tan interesante como la panorámica del indígena en América Latina. Pues muy buenos días. Un saludo y muchas gracias. Gracias a todos. Chao.